Y Shmuel Rafael, por ejemplo, nos cuenta en su magnífico libro, en Un grito en el silencio, que hasta los años 80 en Israel no era colay del todo topar la narrativa sefaradí. Y que los sefaradim, hasta Isaac Nabón y hasta que trocó todo un poquitico con la Autoridad Nacional de Ladino y así, no era colay del todo a hacer sentir su voz. Sí, es verdad. Uh-huh. El ladino tenía una imagen negativa estos años. Y no sé, no era importante para ninguno, me parece, porque nos decían cuando vine a Israel, mi profesor, por ejemplo, me dijo, deja tu nombre, el otro nombre que tenía, hazte israeliana. Y así muchas cosas. Por esto tenía un motivo de ser israeliana, integrarme en el israeliano. Y no, por esto me avergüenzaba, por ejemplo, de hablar el ladino en Israel afuera de casa, porque es solo ivrit, solo hebreo. Esto afectó con mucha gente de mi generación. Después es que entendí, con la edad adelantada, entendí que tengo un tesoro en mano. Así empecé a interesarme. Y aunque piensas que esto afectaba también con más gente que trocaban su alcuña para parecer más híbrido. Sí, sí, por seguro. Yo me hice de Berta a Nava. Mi hermano trocó a nombre israeliano en alcuña. Sí. Y aunque por esta razón era de ainda más huge topar a... Porque dijiste que cuando en el laboro topates a uno que se llamaba Ferrara, sí. te vino que era sefaradí, si Sí. iban a trocar su alcuña, nunca no ibas a saber Sí. esto. ¿Verdad? Aunque ya puede ser que en tu labor había más gente con alcuña sefaradí, que puede cómo ser. trocaron a la zeralilla, aunque no era colay del todo renderse Sí, con todo esto. puede ser. ¿Y cuál te parece el avenir del ladino en Israel en particular, ama también en el mundo en general hoy día? Bueno, en los últimos años hay el renacimiento del ladino, todos sabemos esto, estamos viendo las actividades de todas las partes en el mundo, esto es maravilla, realmente muy hermoso. Y veo también que jóvenes quieren empezarse en el ladino, esto veo en la academia y veo en otros lugares en Cervantes hay un curso de ladino, yo sé, de Aldo Sevi, sí, y doctor Aldo Sevi. Y, ¿En Tel Aviv? ¿En el Cervantes ¿cómo? de Tel Aviv? Sí, sí. Y otros grupos en cada uno de los lugares que la gente quiere empezarse. Yo no creo que esta lengua se va a hablar día por día en práctica, ¿sí? Pero junto con esto se va a vivir porque la cultura detrás de esta lengua es muy interesante y es importante que sea parte de la cultura general, que sí, que se entre a las escuelas en los programas de estudio. Esto es importante. Si la lengua no lo hablan todos y solo se hablan en la academia o en lugares, grupos chicos, ainda discutir de los sujetos del ladino, la historia, la cultura, esto es lo que es importante en mi opinión. Ama, de otra banda, desde que llegaste a Israel, ¿ya estuviste en una casa donde se habla el ladino cada día y día? Sí, desde que vine a Israel, solo en mi casa y con mis tantis,
antes 15 años ya no tenía con quién hablar. No tenía con quién hablar. Por esto me mancaba esta cosa. Por esto me vino en buen tiempo cuando conocí a esta persona. Maravillas. ¿Tú piensas que hoy día hay gente que están empezando a sus hijos el ladino como primera lengua en Israel, en las casas? No creo. No. Yo sé por cuántas que son, por ejemplo, nonas que empiezan unas cantes o verbos o usos a los nietos. Mismo yo no pude empezar a mis dos hijas ladino porque mi marido no es del mismo origen, no habla ladino y no me vino por esta cosa. Y ahora lo regreto esto, y ellas regretan, aún con esto mi gran hija se empezó otras lenguas, muchas lenguas como alemán, francés, y cuando yo tengo una hermana en Turquía, ella oye a mí hablar con mi hermana en español, en ladino, y entiende. O si le doy un texto en ladino, ya puede entender. Ya tiene ya es un poco cerca a la lengua, no totalmente. Seguro que en el avenir se va a empezar el ladino. Inshallah. Inshallah, pensé lo mismo. Abre tu puerta cerrada que en tu balcón el amor a ti te vela. Partemos Rosa, partemos de aquí. Partemos Rosa, partemos de aquí.